hermanos está por llegar, mi hermano José Luis, mi hermana Gema. ¿Está por venir mi hermana Gema? ¿No viene? Ok. Bueno, entonces nada más estaría la familia del hermano José Luis. Pero los que debemos de estar ya estamos. Amén. Entonces vamos a orar, amén. Vamos a orar para poner este servicio, esta enseñanza en manos del Señor, amén. Le pido que tenga la reverencia hacia el Señor y oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Padre Santo, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la prueba, Señor. Gracias, Señor, por la lucha, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia, Señor, hacia nuestras familias, Padre Santo. En esta hora, Señor, a usted sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Le pedimos, Señor, en esta hora que su Espíritu Santo se enseñoree en este lugar, Padre. Que sea usted, Señor, que sea su palabra, Señor, hablando, Señor, en esta tarde, Señor. Le pedimos, Señor, que unja, Señor, los labios de mi hermano, Señor, que ponga la palabra poderosa en su mente, en su corazón y en su boca, Señor. Yo le pido, Padre, que nos abra nuestros oídos espirituales. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Poderoso eres, Dios. Bueno, en esta tarde, pues, sin más preámbulo, amén, le dejo la palabra a mi hermano para que mi hermanita Lidia esté tranquila. Dalai, gloria a Dios. Bien, hermanos, pueden tomar asiento si gustan. Es hermoso estar en la presencia del Señor. El Señor dice en su palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cada vez que usted deja su casa, donde quiera que usted viva, usted está dejando la comodidad para venir a este lugar que es la casa de Dios, que es el lugar donde se alaba. Deja usted su comodidad para venir a poner atención a lo más importante: alabar al que nos dio la existencia, alabar al autor de nuestra vida. Amén. Muy bien. La intención de esta predicación, mi intención es la de edificar. Mi intención no es ofender a nadie. La palabra de Dios en sí es ofensiva y defensiva. Amén. La palabra de Dios es ofensiva. ¿La escucha el pecador? ¿Cómo se siente? Ofendido. Pero también es defensiva porque nos defiende. La primera pregunta que quiero hacerles, o que se pueden hacer ustedes, es: ¿cómo viniste a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que viniste a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que viniste a los pies? Es muy importante saber cómo fue que vine a los pies de Cristo. ¿Por qué vine a los pies de Cristo? ¿Para qué he venido a los pies de Jesucristo? Son preguntas que muchas veces quedan en nuestra vida sin respuestas. ¿Por qué Él me llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Por qué te ha llamado? ¿Por qué te ha elegido? ¿Para qué te ha elegido? Muchas personas dicen, bueno, se jactan de decir, bueno, pues es que he venido para tener una relación con Dios. He venido porque quiero conocer más de Él. O yo vine por mí solo. Yo vine por mi cuenta. Mucha gente dice, yo vine por mi cuenta. Yo estoy en la iglesia por mi cuenta. O yo busqué a Dios por mi cuenta. Se jactan de que es Dios el que hace el llamado. Es el Señor el que hace el llamado. Y por esa razón muchos de nosotros no podemos crecer. Porque nos jactamos de haber encontrado por nuestra propia fuerza el verdadero camino, por nuestra propia inteligencia. Muchos dicen, bueno, dicen en su libre albedrío, yo vine por mi propia voluntad. Nadie viene por su propia voluntad. Siempre son traídos por el Espíritu de Dios. La palabra dice claramente en el libro de los Hechos que Él era el que añadía
a la iglesia los que iban a ser salvos, los que debían de ser salvos. Entonces, no podemos nosotros jactarnos por nuestro libre albedrío, decir que es por nuestra propia voluntad que estamos aquí en la casa de Dios. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a entender, esta es una pequeña introducción, nosotros vamos a entender que aún el estar en la iglesia no se nos ha dado a nosotros, sino, es decir, no se nos ha dado por voluntad propia, se nos ha dado por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios que nosotros estamos aquí. Hay mucha gente haciendo muchas actividades allá afuera, pero por la voluntad de Dios nosotros hemos decidido estar, hemos escuchado, hemos obedecido estar aquí. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente en su palabra, ninguno viene a mí, ¿qué? Si el Padre no lo ha permitido. Si el Padre no lo trajere, tú no puedes venir a Él. El Padre ha abierto camino a nosotros para que vengamos a Él. Las preguntas que les hice de ¿cómo viniste a Cristo? Mucha gente no sabe responderla. Y mucha gente cree que es por sus propias fuerzas. Cree que es por su propia inteligencia o por su propia sabiduría. No, es por un llamado y es por un permiso que el Señor ha dado. Ahora, debemos de entender que el Señor es el que multiplica sus gracias y no las gracias como las conocemos. Él multiplica su gracia sobre nosotros. Por ello nosotros entendemos que nosotros se nos ha concedido cada día una gracia nueva. Como la Escritura dice claramente, que nosotros vamos de victoria en victoria y que sus bendiciones, la muchedumbre de su misericordia se renueva cada día. Nosotros andamos en novedad de vida, no por nuestra fuerza. Andamos en novedad de vida porque a Él le ha placido comenzar en nosotros un propósito, comenzar en nosotros una obra. Así como aquí se está comenzando una obra. No es nuestra obra, amén, es la obra del Señor. Nosotros no nos pertenecemos, nosotros tenemos un autor. Y ese es el autor el que nos ha traído aquí a este lugar, a que conozcamos más de su gracia. Mucha gente en estos últimos tiempos ha pervertido, o por decir así, ha malinterpretado el tiempo de gracia. Piensan que el tiempo de gracia es un tiempo de libertinaje, un tiempo de fiesta, un tiempo de Cristo ya pagó la cuenta, bebamos, comamos y pongámonos a jugar, como hizo el pueblo de Israel al ser sacado de Egipto. ¿Me explico? No, el tiempo de gracia es mucho más, es de mucho mayor relevancia. Es de mucha mayor relevancia. Sin embargo, por no entender este propósito, el propósito de la gracia, lo hemos malinterpretado. Ahora, a este propósito hay que aplicar las sentencias siguientes, las cuales dice, al que tiene se le dará. Amén. La Escritura dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Es decir, que el Señor nos ha llamado para dar su gracia a nosotros, para darnos el tiempo de la regeneración. Nos está llamando para darnos a nosotros el tiempo de la regeneración, el tiempo propicio de la regeneración. Y la regeneración implica que nosotros nos limpiemos. Nos limpiemos. Es decir, que nos limpiemos a través de su palabra. Leyendo la Escritura nos limpiaremos.
Porque su palabra, Él dice, mi palabra ya les ha limpiado, ya están limpios por mi palabra. ¿Me explico? Entonces, el propósito de Él es que nosotros tengamos más. Al que tiene se le dará. Él dice en su palabra, dice, bien, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Es decir, hemos sido fieles al no obstinarnos a este llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ustedes han escogido, nosotros hemos escogido lo mejor. Marta, Marta, tú te afanas por muchas cosas, pero María ha escogido lo mejor. Ahora, al que no quiere venir al llamado, Dios le previene para que quiera. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Dios le previene para que quiera. Y al que quiere, Dios le sigue para que cuando Él quiera o ella quiera, no quiera en vano. Es decir, que el Señor, como ustedes han querido estar con Él, Él quiere que lo que ustedes quieren no sea en vano. Ustedes, nosotros, yo, hemos venido al Señor para querer saber más de Él. Para querer saber más de Él. ¿Para qué queremos saber más de Él? Para vivir mejor en esta tierra. Pero no solamente para vivir mejor, sino para agradarle, para poder entender por qué he nacido. ¿Cuál es el propósito de mi nacimiento? ¿Cuál es el propósito de mi nacimiento? ¿Cuál es el propósito de mi llamado? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos cómo funciona la voluntad del hombre, cuando no entendemos cuál es el propósito por el cual hemos nacido, el propósito por el cual Dios nos ha llamado, entonces nosotros podemos hacer esa comparación. La voluntad la podemos comparar con un caballo salvaje. Un caballo salvaje que no se deja gobernar. Un caballo salvaje que cuando el jinete le monta, el caballo relincha, patalea, brinca y termina deshaciéndose del que le quiere montar. ¿Me explico? Así es, así somos nosotros en nuestra voluntad. Ahora, esto puede también ser comparado a Dios y al diablo, es decir, a Dios y a Satanás, como dos personas distintas que cabalgan sobre la voluntad del hombre, o cabalgan sobre el hombre. O somos hijos de Dios, o somos hijos de Satanás. Tú no puedes decir, yo no soy hijo de nadie. ¿Me explico? Satanás también tiene familia aquí en la tierra. Tiene hijos, tiene hijas. Pero Dios también tiene hijos y tiene hijas. ¿Qué clase de hijos seremos nosotros? Ahora, cuando nosotros dejamos que Dios sea el que cabalgue sobre nuestra vida, cabalgue sobre nuestra voluntad, entonces el Señor dirige como corresponde a todo buen jinete dirigir su caballo por un buen camino. No lo va a meter sobre una terracería donde le va a romper las patas. No lo va a llevar con el freno para que aquel se vaya ahogando, el caballo. ¿Me explico? Para que vaya echando espuma por la boca. Sin embargo, Satanás no hace eso. Satanás lo que hace es que incita al caballo a que se desboque, a hacerlo correr por llanuras, a hacerlo correr. Trae un vaso si gusta, ¿sí? Lo hace correr por un llano, lo hace correr por un despeñadero, lo hace correr por un camino que no es accesible. Ahora, no es así con el Señor.
Pero también Dios, cuando ve que nuestra voluntad entra en la pereza, nuestro Señor incita nuestra voluntad para que deje de ser nuestra voluntad perezosa. O nuestra alma o nuestra persona deja de ser perezosa. Ahora, cuando el Señor ve que esa voluntad es demasiado precipitada, la reprime. Hey, vas muy rápido, le disminuye la velocidad. Es decir, reprime la gallardía y la ferocidad del hombre. Corrige su rebeldía y la lleva por un camino íntegro. Y es a eso a donde hemos venido nosotros, a vivir una vida íntegra. Todo lo contrario de Satanás. Satanás, como diablo, cuando el Satanás se monta sobre un alma, se monta sobre un hombre, la Escritura dice muy claro: tened cuidado de cómo andáis, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer pedazos. Y especialmente, el platillo favorito de Satanás es aquel cristiano, o que se dice ser cristiano, pero que vive en desobediencia. Cuando Satanás monta la voluntad, entonces Satanás, como un necio y mal jinete, la hace correr fuera del camino. La provoca para que se enfurezca, lo provoca para que se desboque. Pero cuando el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, nuestro corazón se endurece como una piedra. Es decir, cuando nosotros no queremos que sea Dios el que cabalgue sobre nuestra vida, entonces, ¿qué hacemos? El Espíritu de Dios se aleja por completo de nuestra vida, y entonces viene una dureza a nuestro corazón. Una dureza que nos va a traer grandes problemas. Así está bien, hermano, nos va a traer grandes problemas. ¿Sí me explico? Posiblemente esta introducción sea un poquito larga, pero no hago introducciones cortas, porque la Escritura está llena de sabiduría y no vamos a poder entenderla si nosotros no entendemos dos factores importantes: nuestra voluntad, cómo opera Satanás y cómo opera Dios. Amén. Bien, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te ruego, Padre, en Cristo Jesús, que esta tarde, Señor, seamos edificados, que tu iglesia sea edificada, que tu cuerpo sea edificado. Señor, danos en Cristo Jesús, dónanos, Padre amado, la interpretación genuina, la interpretación original, la verdadera interpretación, la que proviene de tu Espíritu, porque para ello nos hemos congregado. En Cristo Jesús lo pedimos. Derrumba las fortalezas, derrumba, Señor, todo espíritu contrario. En el nombre de Jesucristo, derrumba, Señor, cerca, pon un bañado a nuestro alrededor, que el enemigo no pueda entrar por la puerta, y si entra, Señor, se doblegue. Y si entra, Señor, caiga de rodillas. Y si entra, Señor, que sea perturbada su mente, que sea, Señor, conquistado para tu gloria y tu nombre. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. En los últimos tiempos han acontecido en la iglesia cristiana un montón de falacias. Muchas personas que se dicen llamar cristianos no están haciendo el trabajo que deberían de hacer. ¿Por qué? Porque cuando un hombre no obedece la palabra de Dios, entonces el Señor nos da cierto tiempo para que vengamos a la obediencia. Cuando no venimos nosotros a la obediencia, entonces viene un endurecimiento del corazón. Y al endurecer el corazón, no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender, nos va a cegar por completo. Nos va a cegar por completo la carne, el poder que tiene nuestra carne. Uno de los factores que no logramos hacer nosotros bien es examinarnos. ¿Cuántos de ustedes se han examinado? Se examinan a diario. ¿Cuántos de ustedes se examinan a diario? ¿Qué es la examinación? La examinación es el conocimiento de sí mismo, conocerme a mí mismo. Muchos de nosotros queremos conocer a Dios
Cuando no logramos conocer a Dios, lo alejamos de nuestra vida, lo desechamos y seguimos como caballos desbocados, no sabiendo que es Satanás el que nos está montando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a fuerzas conocer lo exterior antes de conocer lo interior. ¿Me explico? Y podría usar muchos ejemplos. Ahora, el conocimiento de sí mismo. Si nosotros ignoramos quiénes somos nosotros, entonces estaremos caminando como caminan los ciegos. Y los ciegos en los últimos días, miramos, antes usaban una persona o un niño, ahora están usando unos palitos para aprender a subir y bajar las. Ahora ya aquí en Chihuahua veo que tienen el sistema de los semáforos, le está diciendo al sordo, puedes cruzar. ¿Me explico? Entonces, estaremos así, caminando como ciegos estaremos caminando a tientas. La falta de examinación, la falta de esta facultad nos limita como seres, nos limita como cristianos y nos conduce a la ignorancia. Y nos conduce a la ignorancia para que nosotros no podamos vivir con la dignidad con la que Dios nos ha mandado llamar. Y no solamente con la dignidad con la que Dios nos ha mandado llamar, sino con la excelencia. El Señor nos ha llamado para que nosotros vivamos en excelencia. No importa si vivimos bajo una tienda. ¿Me explico? No importa si nosotros en los países árabes, en mucho tiempo los judíos cargaban sus carpetas y traían sus tiendas y escogían el mejor lugar y era tierra. Y ahí tendían sus carpetas y su tienda, la levantaban, la quitaban, pero no era eso no es la vida, es parte de la vida, vivir con dignidad, porque hemos venido a ser llamados hijos de Dios, hemos sido llamados para representar al Dios vivo, al Dios poderoso. No es nuestra ropa la que nos hace dignos, no es nuestra comida, no es el lugar donde vivimos. Hubo un lugar llamado Nazaret. La misma escritura dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿No dice así la escritura? ¿Por qué está diciendo, podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret era un buen lugar o era un mal lugar. Era un buen barrio o era un mal barrio. Era un mal barrio. Era un barrio de baja clase, donde no podía salir nada bueno de ahí. Posiblemente un lugar lleno de ladrones, de pobres, de prostitutas. ¿Me explico? Pero ahí fue donde el Señor se desarrolló. Ahí fue donde vivió. Ahí fue donde creció. Ahí fue donde Él fue la lámpara. Ahí fue donde Él fue la luz. Ahí fue donde Él enseñó al resto que sí se puede vivir con dignidad. Que sí podemos vivir con dignidad. Porque Él entendía que Él era hijo de Dios. Nunca en ningún momento Él dijo, bueno sí, más adelante le dice a sus discípulos, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el Padre, tanto tiempo con ustedes, ¿no me conoces todavía? Pero primero representó al hombre. Él vino a crucificar al hombre, que lo estaremos hablando más adelante. Entonces, hemos sido llamados a vivir en excelencia. La exhortación de examinarnos es con el propósito de que no se quede solamente el hombre contemplando la vanidad de la confianza y la soberbia que hay en él. Amén. La práctica de la examinación nos demuestra la buena voluntad que hay, no en nosotros, en Dios. La buena voluntad que hay en Dios. Porque su voluntad, la voluntad de Dios es que sepamos cuán grande sería la excelencia de nuestra naturaleza si permanecemos en su integridad y perfección. Si nosotros nos mantenemos en la integridad de la palabra y en la perfección de la palabra, sin querer alterar la palabra, interpretando la palabra tal y como debe de ser interpretada, o esforzarnos por decir, Señor, no entiendo tu palabra, dame la interpretación. La Escritura dice claramente que la palabra de Dios no es de interpretación personal. Es decir, no me toca a mí darle la interpretación. Le toca a Dios interpretar la palabra de Dios.
le toca su espíritu. El Señor dijo, y el espíritu los guiará a toda verdad. Cuando nosotros alteramos el contenido bíblico, ya estamos dejando de vivir en integridad. Estamos dejando de vivir en perfección. La palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Ya que al entender que sin Él, sin Dios, nuestro miserable estado y condición de pecador siempre va a vencer. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá salvar de este cuerpo? Nada bueno hay en mí. Lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Hago lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero ya no soy yo, sino es el pecado que habita en mi cuerpo, en mi carne. Nada bueno hay en nosotros. Pero cuando un hombre está envanecido, cuando un hombre está hinchado de ego, cuando un hombre está enaltecido por su vanidad, su egocentrismo, esto es ofensivo para él. Él no va a poder entender que lo que estamos cargando es un costal de gusanos. Es con lo que estamos cargando. Si quieres cargar con ese costal, pero también puedes cargar con algo superior a ese costal, con el Espíritu. Amén. Ahora, resulta mucho más agradable para el hombre inducirle a reconocer sus gracias. Oh, qué bueno eres, ¿me explico? La vanagloria, la exaltación, la ovación. ¡Qué bien habló este hombre! ¿Quién se pudrió por no darle la gloria a Dios? ¿No fue Herodes el que se pudrió en vida? ¿No lo dice la palabra de Dios? Que vivo ahí, cuando él dio cuando le habló al pueblo, cuando dio su... ¿Cómo? ¿Mande? Cuando dio su mensaje, cuando dio su estado el pueblo dijo, qué bien habló este hombre, habló como un Dios. Ahí se abusa, ¿no? Porque no le dio la gloria a Dios. Ahora, debemos de entender que le resulta mucho más difícil al hombre aceptar la verdad y le es más agradable al hombre inducirle a reconocer sus gracias y sus excelencias que exhortarle a que considere su propia miseria y su propia pobreza. Jesús dijo claramente, y lo tenemos en el famoso Sermón del Monte, en la predicación del monte. Yo les voy a pedir un favor, mi esposa es americana y siempre estamos hablando inglés y es prácticamente mi segunda lengua y la practico mucho más. Entonces a veces mis pronunciaciones voy a fallar. Corríjanme, por favor, ¿ok? Entonces, le es mucho más favorable al hombre escuchar cosas bonitas. No nos hables lo que es recto. Quiero escuchar cosas buenas. No me traigan a Jeremías. Ese siempre habla mal de nosotros. Ese siempre me trae malas noticias. Aviéntenlo al foso del lodo. Aviéntenlo al foso. Échalo fuera. Aquí tenemos muchos que te van a halagar el oído. Te van a acariciar el ego. Entonces, al hombre le es más fácil reconocer sus gracias y sus excelencias que recibir una exhortación que le haga considerar su miseria y su pobreza para que de ella sienta un apocamiento. El hombre nunca debe de sentirse exaltado. Todo el tiempo el hombre debe de sentirse apocado. Por ello Pablo decía que debemos de conducirnos con temor y con temblor. ¿Por qué se conducía Pablo con temor y con temblor? ¿Porque era muy gallardo? ¿Porque era muy valiente? Porque comprendía Pablo su apocamiento. Pablo comprendía muy bien que él era insignificante, que nosotros somos seres insignificantes. Para el mundo no tenemos ningún significado. Pero para Dios tenemos un gran significado, porque somos su creación, hemos sido creados a su imagen. Nosotros en la tierra representamos la imagen de Dios.
representamos la imagen del Creador. Entonces, debemos de entender que no hay nada que más apetezca la natural inclinación del hombre que ser regalado con halagos y dulces palabras. El hombre naturalmente siente un desordenado y ciego amor por sí mismo. ¿Me explico? Este hombre me está ofendiendo. No te estoy ofendiendo. Te estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Por eso les dije en la introducción, mi intención no es ofenderlos. Mi intención es que sean edificados y que entiendamos que nada bueno hay en nosotros. Y si hay algo bueno, es por la gracia de Dios. Y eso bueno es el Espíritu de Dios. Eso bueno es el Espíritu de Dios y hemos sido preñados, hemos sido embarazados por el Espíritu. ¿Me explico? Porque el Espíritu, ¿qué es lo que da a luz? Luz. El Espíritu da a luz. Ahora, entendamos estos, que el hombre naturalmente siente un desordenado y ciego amor por sí mismo. Y con toda facilidad se convence de que no hay en él cosa alguna que deba de recibir un título justo o deba de recibir un justo título por una condena. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios me va a condenar? ¿Por qué Dios me va a condenar? Yo no quiero saber nada de tu Dios porque me dices que me va a condenar, que me va a mandar a un infierno. Y lo va a hacer si no te pones abusado. No quieren escuchar la verdad. En muchas iglesias se ha olvidado de predicar el infierno. No podemos predicar a Jesucristo si no predicamos el infierno. No podemos predicar a Jesucristo. No podemos hablar la salvación. ¿La salvación de qué? ¿La salvación de qué? ¿De qué me ha venido a salvar Jesús? ¿De que no termines en el infierno? Y después seas lanzado al lago de fuego. Pero al hombre no le gusta escuchar eso. Sin embargo, la doctrina que enseña al hombre a estar satisfecho de sí mismo no pasa de ser un mero pasatiempo. Mi hermano y yo estábamos hablando acerca de hombres que no cumplen con sus ministerios. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto un lugar donde ir a pasar el tiempo. Y aquí no podemos venir a pasar el tiempo. No podemos congregarnos a pasar el tiempo. Debemos de congregarnos para ser edificados, para ser exhortados, para ser redargullidos, para que de esa manera podamos vivir en excelencia, para que de esa manera podamos entender que necesitamos esforzarnos, para que de esa manera nosotros podamos agradarle a Dios. No, espérate, yo ya le agrado porque yo ya estoy con Jesús. Te equivocas. Te equivocas. La iglesia no es un lugar donde pasar el tiempo. Y la doctrina, la verdadera doctrina, no es un pasatiempo. De tal manera, las falsas doctrinas engañan y arruinan totalmente a cuantos prestan oídos a las palabras dulces y lisonjeras. Estas personas están faltos de la verdadera doctrina. Y están faltos de la verdadera doctrina porque casi nadie quiere hablar la verdadera doctrina. Y no quieren hablar la verdadera doctrina debido a que no hay en ellos una convicción. No está en ellos una autoridad que les mueva los labios. Y no está en ellos esa autoridad porque no han querido aceptarlo como autoridad. Su palabra es la ley. Su palabra es la ley aún sobre la ley del hombre. No hay otra ley en la tierra como la ley de Dios. Por ello, mucha gente prefiere enseñar al hombre doctrinas de pasatiempos y doctrinas de engaños que arruinan totalmente a cuantos les prestan oídos. Están faltos tanto en perfecta inteligencia como en verdadera doctrina. Es decir, que las personas en el exterior, en muchas iglesias, se está
se está predicando predicaciones que carecen de inteligencia, que carecen de conocimiento, que carecen de marro. ¿Me explico? Carecen de marro para derrumbar las fortalezas que el hombre ha construido. Y sale de la iglesia y dice, no, pues todo lo que estoy haciendo está bien. No estoy haciendo nada mal, voy por buen camino. Sí, me tomo mis 2, 3 cervezas. Me fumo mis 2, 3 cigarros. Ah, pero no me han dicho nada de eso. Todo va bien. Dicen que estoy bien. A veces le soy infiel a mi esposa. ¿Me explico? Están faltos tanto en perfecta inteligencia como en verdadera doctrina. Porque toda persona que desprecia la verdadera doctrina queda corto de sabiduría. Muy corto de sabiduría. Y así, ese tipo de personas no pueden ir adelante. Y no pueden prosperar. Sino que ese tipo de personas terminan dando en el precipicio, terminan en la ruina, terminan alejados de la iglesia, terminan abandonando la iglesia. ¿Por qué? No oyen nada bueno. O sea, no oyen algo que les convenza de que en ellos no hay nada bueno. No hay. Dicen, bueno, ¿para qué estoy ahí si lo que estoy haciendo está bien? Yo no necesito a Dios. Yo y Dios tenemos una relación a mi manera. No me atrae lo que dice, no me edifica, no me sirve. No me convence. Por esa razón hay muchos ex o cristianos que están en la ruina. Y están en la ruina total. Y están en la ruina total cuantos presumen de poder hacer alguna cosa por su propia virtud y por su propia voluntad. Como es decir, bueno, yo tengo una relación con Dios, pero es a mi manera. Si la relación que tú tienes con Dios no es bíblica, no es a la manera bíblica, entonces no tienes ninguna relación con Dios. No tenemos ninguna relación con Dios. Usualmente cuando yo predico en alguna iglesia, espero que las personas estén familiarizadas con los términos bíblicos. Espero que estén captando los términos bíblicos. Ciertamente la iglesia es un lugar donde debemos de hablar la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios contiene ahí en ella un contenido. Y es ese contenido el cual nosotros estamos buscando darle discernimiento, discernir. Por eso el Señor nos pide que pidamos sabiduría, pidamos entendimiento para poder tener un mejor conocimiento de Cristo. Es mucho más provechoso sentarnos en el sofá y leer la palabra de Dios que sentarnos y ver un partido de fútbol. Ahora, el hombre le gusta presumir, y le gusta presumir de su propia virtud, de lo bueno que es, de lo elegante que es, de lo majestuoso que es. Bueno, si alguno escucha ese tipo de doctrinas, a ese tipo de doctores, porque ahora ya hay muchos que dicen, bueno, el doctor, el pastor, el doctor, el pastor, doctor, algo así, ¿me explico? Hay muchos que ahora ya no simplemente se quieren dejar de ser, sino que se agregan títulos. Primero se agregan el doctor, como en mi caso, no estoy hablando mal, pero yo vengo de la iglesia, yo nací en la iglesia pentecostés, en la iglesia llamada Final, con el apóstol y doctor Otto René Azurdia. ¿Me explico? O sea, no es suficiente el título de apóstol, tiene que decir doctor, para poder tener un título en la tierra y posiblemente asegurarse un título en el cielo. ¿Me explico? Atrae a un doctor. Y son muchos doctores los que están abriendo sus puertas a la apostasía. Son muchos doctores los que están abriendo las puertas al error. Pero si alguno escucha a estos doctores que solo incitan a considerar nuestra propia justicia y virtud, nada aprovechamos en el conocimiento de sí mismos, sino que nos veremos presos de nuestra perniciosa ignorancia. Perniciosa es algo malo. La ignorancia es mala. Ahora, la segunda parte de la sabiduría consiste en conocernos a nosotros mismos
¿Quieres conocer a Dios? Aquí está Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está. Toma, conócelo. ¿Dónde está el libro que te habla para que tú te conozcas? Aquí está el espejo que te va a hacer conocerte a ti mismo. En este espejo tú te vas a examinar. En este espejo tú vas a poder mirar y comprender quién eres tú. La Biblia tiene varios espejos. Vamos a mirarnos en uno de estos espejos. Romanos capítulo 1. Muy famoso, muchos tiran este espejo, se lo avientan a los homosexuales. No, esto no es para mí, es para los homosexuales. Ahí te va. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Y dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Pero la lujuria no todo el tiempo se manifiesta en lujuria sexual. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, la que se encuentra en naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó. Los entregó. ¿Quién los entregó? Dios los entregó. Dios entrega a la persona a una mente depravada, porque si esa mente no quiere reconocer a Dios, entonces es entregado a una mente depravada, para que hagan las cosas que no convienen, estando llenos todos de injusticia, maldad, avaricia. Muchas veces estas facultades las encontramos en nuestra vida. Somos injustos principalmente cuando no queremos respetar la palabra de Dios y hacer la voluntad, hacer lo que está escrito. Ahí somos injustos. Cuando queremos alterar el contenido bíblico, somos injustos. Estamos llenos de maldad, de avaricia, de malicia, de codicia, de engaños, de homicidios, pleitos, engaños, malignidad, de chismes, detractores, que nos echamos para atrás, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de todo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y vamos a otro, solamente les voy a mostrar dos espejos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pero debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿No es acaso igual? ¿No es acaso el mismo espejo que en Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante? ¿No dice acaso casi lo mismo? Entonces, ¿por qué Romanos capítulo 1 es para los homosexuales y esto para quién es? ¿También para ellos? ¿O es para usted y para mí? ¿Te gustó ese espejo? ¿Quieres conocerte a ti mismo? Examínate si miras alguna de estas imperfecciones. Examínate, sé honesto y mírate al espejo y di, yo tengo esto, yo soy esto, yo soy esto, y haz una lista de todos los caracteres que aparezcan en este espejo, de todas las imperfecciones y las manchas. Sin embargo, hay mucha gente que mira el espejo y mira ahí y dice, ah, caray, hay una mancha, y se ve la mancha y la borra en el espejo creyendo que la va a borrar en su cara. ¿Cuándo has visto eso? Nunca. La segunda parte de la sabiduría es conocerte a ti mismo. Consiste en conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, hay una gran diferencia en cuanto al modo de conocernos. Hay una gran diferencia, porque muchas veces nosotros somos muy ligeros para juzgar a otros que para juzgarnos a nosotros. La palabra de Dios dice claramente, el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa. ¿Y cuál es mi casa? ¿La que dejé en Tijuana? Esta es mi casa, esta es mi morada, no tengo otra. Por ello aquel hombre le dijo, Señor, espérame, yo te sigo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Pues yo no tengo casa. ¿A dónde me vas a seguir? Es mi casa. Mi cuerpo es mi casa. Ahora, hay una gran diferencia en cuanto al modo de conocernos, porque según el juicio de la carne, le parece al hombre que se conoce muy bien. ¿Cuántos hombres nos dicen, no, yo sé bien quién soy? A mí no me digas tú quién soy.
Yo sé bien quién soy. No sabes quién eres.